Sí. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, culturismo y muchas cosas más, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta de saludar una vez más a Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, San, muy bien, muy contenta, emocionada con la invitada que tenemos el día de hoy. Alguien a quien yo admiro bastante y creo que va a tener mucho que aportar a la charla para nosotras y para quienes nos escuchan. Sí, bastante. Para todos los que nos escuchan, el día de hoy tenemos un tema de lujo, la psicología deportiva en la práctica del culturismo. Y para eso trajimos a una expertaza, Fernanda del Mar, maestra en psicología del deporte. Hola, Fer. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. También un honor para mí el estar con ustedes aquí el día de hoy. Mi admiración por Lau es mutua. También yo siempre me he considerado admiradora de su trabajo, tanto de lo que sube en cuanto a temas de entrenamiento, como su manera de dar la clase, los conocimientos que tiene. Entonces, pues será un gusto estar aquí compartiendo mis conocimientos de psicología y también, lógicamente, enlazarlo con el tema del culturismo. No, al contrario, el honor es de nosotras tenerte aquí, Fernanda. Gracias por aceptar esta invitación. Y para todos aquellos que no te conocen, que me imagino que han de ser muy pocos, ¿cómo te presentarías, Fer? Yo, pues bueno, me presentaría como una apasionada del deporte. Desde pequeña he sido una aficionada a prácticamente todos los deportes. Me encanta verlos, me encanta jugarlos, me encanta analizarlos, ver a la gente hacerlo, todo lo relacionado con el deporte, o sea, desde el más pequeño alfiler hasta lo más grande, o sea, desde una pelota hasta un estadio, así. Me gusta todo porque siento que es algo que, que mueve el espíritu de las personas. Entonces, yo me definiría a mí como una apasionada. O sea, tengo la maestría en psicología del deporte. He trabajado desde antes de egresar de la licenciatura en ámbitos deportivos, tanto a nivel municipal, estatal y nacional. Y bueno, eso es la profesión que yo decidí elegir, pero con base a lo que era mi pasión. O sea, yo no concibo mi vida un día sin deporte. O sea, yo desayuno, como y ceno deporte. Y pues bueno, a los que no me conocen, pues soy una apasionada del deporte y soy una apasionada de todo lo que gira en torno al mundo del deporte. Sí, se nota tu pasión. Entonces, No, así, pues así para los que no me conocen, y bueno, ya las licencias, pues bueno, estudié una licenciatura en psicología en el Instituto Tecnológico de Monterrey y tengo una maestría por la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León en psicología del deporte. Y bueno, he trabajado en el Instituto Hidalguense del Deporte, actualmente en el Club Atlético Puebla, estuve directora deportiva en Mazatlán, etcétera, ¿no? Sí, un gran recorrido el que has tenido también y mucha experiencia, sin duda. Sí, yo les digo que se trata de cuántas horas te ha dado el sol. Por ejemplo, en el caso del turismo es cuántas horas has estado con las pesas o cuántas horas has estado en el gimnasio, ¿no? O sea, son las horas y no hay otra forma de sacar esta chamba más que así. Cierto, cierto. exactamente. Y de hacer valer esas horas, ¿no? Porque podemos estar tomando un curso, un diplomado y solamente ir leyendo los contenidos sin tomar notas, sin hacer preguntas, sin cuestionar, sin hacer observaciones y el aprendizaje que vamos a obtener de eso, la experiencia realmente va a ser mínima en comparación con si sí lo hacemos, ¿no? Creo que eso es algo igualmente importante. Y bueno, Fer, pues tú has tenido una experiencia bastante grande con muchísimos deportes, sé también que practicaste ciclismo a un nivel Ciclismo. muy alto, de alto Sí. rendimiento, igual el fútbol, algo que ambas nos gusta bastante. Pero bueno, en el caso del culturismo tenemos esta pregunta del millón de si es o no un deporte, que bueno, eso no lo vamos a discutir el día de hoy. Pero, ¿de qué manera, qué rol podría tener la psicología deportiva en la práctica del culturismo, tomando en cuenta que pues es una
vamos a decir ahora sí, deporte bastante subjetivo, ¿no? Donde los criterios de ranqueo no están tan claros, que varían dependiendo de la federación, donde al final pues lo que se juzga es la apariencia, ¿no? Entonces es, digamos, diferente, ¿no? A los deportes como el fútbol, donde pues o es gol o no lo es, ¿no? O sea, o ganaste 2-0 o empataste, no hay más. Ujú. Creo que para mí sí es un deporte, lógicamente tiene sus reglas, haces actividad física, los deportistas que hacen culturismo tienen un nivel de disciplina altísimo, incluso mucho más alto que a veces deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque aquí no hay cómo esconderte. O sea, o te ves bien o te ves bien, o entrenaste, o comiste bien o comiste bien. Entonces, juega un papel súper importante, sobre todo en el tema de la disciplina. ¿Por qué? Porque uno empieza el plan de entrenamiento y empiezas quizás muy motivado, ¿no? Pero conforme va avanzando el tiempo y conforme empieza a incrementar también las cargas del entrenamiento, pues te tienes que apegar a la disciplina. Ahora, vamos a revisar el concepto de la motivación, que es el conjunto de factores externos e internos que hacen que tú quieras alcanzar algo. Pero a veces el concepto de la motivación está un poco erróneo, que es como, ah, sí, venga, vamos a echarle ganas. Y a veces la motivación simplemente es esta fuerza interna, por los factores, como ya les dije, tanto internos como externos, que hacen que la persona se movilice, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema de la disciplina es sumamente importante, y también que el atleta o el deportista en este caso tenga presente que va a haber momentos en donde va a haber bajones. ¿Por qué? Porque es parte del entrenamiento. Entonces, mentalmente y psicológicamente tienes que estar muy trabajado, porque aunque el resultado no se esté viendo ahorita, o cuando menos se vean los resultados, es cuando aparte más le tienes que meter. Entonces dices, pues, ¿qué onda si no lo estoy viendo, no? Entonces, pues claro que sí, sí lo juega, porque si no tienes esa parte trabajada y si no te mentalizas desde antes que eso va a ocurrir, ustedes lo han visto, cuántas personas no llegan a abandonar los procesos y cuando están a punto a veces de alcanzar las cosas. Sí, claro. Exactamente, sí. Esta cuestión de la gratificación tardía, ¿no? Que es tan presente en el culturismo. Tú puedes empezar a entrenar y va a haber quien tenga una genética privilegiada e inmediatamente empiece a notar cambios, pero hablo inmediatamente en un mes, ¿no? O sea, no va a ser como por aquí empiezo a entrenar y ya estoy viendo mi físico cambiar. Y otra cosa súper importante que mencionas, la cuestión de la dieta. Es algo, el culturismo, que te persigue las 24 horas. O sea, tú puedes entrenar muy bien, sí, pero eso es solamente una parte. Si tú no cumples con tus comidas, si tú no estás teniendo un buen manejo del estrés, el descanso, el resultado no va a ser el esperado. Sí, claro. Sí, Ah, Fer. No, Fer. Adelante. o sea, es un entrenamiento de 24 horas, tú lo dijiste, no es nada más el entrenamiento de 2 horas y que puedo campechanearlo, por eso es lo que les decía, en el culturismo no te puedes esconder, o sea, en el culturismo o lo hiciste o no lo hiciste, y el día que pasa el escenario o el día que estás también en el gimnasio, ahí es en donde se ve, o sea, no es un deporte que por azar, como a lo mejor otros deportes, pues sales y das un buen juego, aunque no hayas entrenado, pues bueno, puedes ganar. A lo mejor no vas a ganar el campeonato, pero ese partido sí. Incluso campeonatos, que me consta que hay Sí. equipos que de repente, pues es le dicen la suerte del campeón, ¿no? No creo que sea, más bien no es el caso en el culturismo, ¿no? Sí, y si bien es importante el físico en el culturismo, también mencionabas algo bastante importante, que es la parte mental. O sea, tú puedes tener un físico increíble, pero cómo estás mentalmente también puede ayudarte a subir o a bajar también dentro en la tarima. Entonces, ¿cómo definirías, Fer, la salud mental en el deportista o en el atleta culturista? Eh, la salud mental siempre va a ser un factor sumamente importante. Ahora, también hay que tener presente, y aquí lo importante es buscar la manera de equilibrarlo. ¿Por qué? Porque el alto rendimiento es difícil que sea sano, porque tienes que caer en ciertos excesos. Entonces, lo que hay que hacer más bien es estar monitoreando. O sea, es estar monitoreando al deportista. Hay una frase que yo tengo que les digo, para ser el mejor hay que estar loco, porque difícil ser el mejor sin estarlo, ¿no? Pero lógicamente, pues no, sin perder la cordura y manteniendo
ciertos lineamientos para que la persona se mantenga estable, ¿no? Entonces, en el culturismo, yo creo que es un trabajo que tiene que tener el que lo practique prácticamente de diario. O sea, es algo que, así como revisan la alimentación, así como revisan los planes de entrenamiento, así como se revisa que todo esté en orden, tienes que revisar cómo estoy hoy. Entonces, si tú dejas, o si el culturista, en este caso en lo particular, deja que crezca, o sea, de repente ya te enciclas entre la dieta, entre el entrenamiento, entre el gimnasio, entre si me tengo que meter algún suplemento y demás, que si descuido esta parte mía, ojo, porque entonces después es cuando ahí me puede pasar a perjudicar todos mis objetivos, pero independientemente de mis objetivos, pues a mí como persona, que algo que les digo es no pueden perder de vista que antes que ser, en este caso, culturistas o deportistas, son personas. Entonces, pues te vas a la cama y te vas contigo, ¿no? O sea, entonces es algo que así como se revisa, así como revisan qué toca de entrenar hoy, cómo estoy hoy. Entonces es súper importante y sí se puede caer, es muy fácil, que les digo, de repente olvidarte de esa parte y cuando te das cuenta o cuando volteas, pues ya traes ahí un relajo y es cuando vienen los problemas, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Estaba escuchando a Carlos del Valle y él hacía la analogía de la psicología deportiva, era como, por ejemplo, meterte a la ducha, ¿no? Y los decía así, el agua caliente la abres y es la motivación. Bastante motivación a veces te puede quemar, ¿no? O sea, se siente bien, pero de repente te puede quemar. Entonces abres el agua fría, que es el estrés, ¿ok? Balanceas el estrés con la motivación y de repente también el estrés, demasiado estrés, pues empieza a incomodar, ¿no? Entonces tienes que tener un balance. Ahora también el chorro de agua, que esa es la actitud del deportista. ¿Qué tanto va a salir el agua del grifo, ¿no? O sea, todo esto sin agua no funciona. Entonces, la actitud del deportista es muy importante, también su autoconcepto, y de ahí venían otras analogías, como por ejemplo la individualidad o la importancia de trabajar en equipo y entre otras muchas cosas más que al final de cuentas ponen en balance la mentalidad del deportista o del atleta en este caso. Entonces, sí, absolutamente la salud mental es muy importante. Gracias, Fer. Sí, yo les digo que es como afinar un instrumento también, o sea, de repente pues la guitarra la tienes que afinar, ¿no? O sea, ya también de tanto tocarla, pues las cuerdas se van poniendo más flojas, etcétera, entonces pues hay que afinarlo, o sea, y de repente no pasa nada que se haya desafinado, pero hay que estar atento. Claro. Y bueno, otra cosa también que sucede con el culturismo, yo digo que es un deporte extremo. ¿Por qué un deporte extremo? Tal vez no nos estamos aventando el paracaídas, ¿no? No estamos practicando esquí o snowboarding o nada parecido en ese sentido, pero es un deporte extremo porque implica llevar a tu cuerpo, como cualquier otro deporte de alto rendimiento, pero a un punto en cuanto a composición corporal, un porcentaje de grasa muy, muy bajo, que claro que te puede jugar chueco, ¿no? O sea, puede de pronto también desgastar las relaciones que tiene el atleta con su entorno, con la familia, con amigos. Se ha visto, es súper común, divorcios, separaciones, hasta pérdidas del empleo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante consideras tú que es el entorno y el círculo social para un atleta? Es sumamente importante. O sea, casi siempre cuando una persona se mete a hacer deporte o se mete a hacer culturismo y el resto de la familia o de los amigos no están al tanto, pues al principio todos es de, ay, no vayas a entrenar, ya vámonos al cine. No, ay, vamos a comer pizza. Ay, ¿eso qué? O sea, no lo entienden. Ahora, se empieza por lo general el entorno a educar. O sea, tú empiezas a acostumbrar al entorno que si yo entreno de 7 a 9, pues si entreno de 7 a 9, llueve, truene o relampaguee o se case mi abuelita, ¿no? O sea, tengo que estar ahí. Y a veces es el deportista y el culturista el que tiene que educar a su entorno, pero cuando el entorno o los amigos y la familia están acostumbrados a eso, es mucho más fácil, porque es más fácil que lo respeten, es más fácil que no se metan con la dieta, que no se metan con el horario del entrenamiento, y eso se ve en las familias de los deportistas de alto rendimiento de muchos años atrás.
ya hasta la familia es parte de, y cuando la familia es parte de, es mucho más fácil, porque imagínate, es un culturista que vive con su mamá y su mamá le hace la dieta, pues qué buena onda, ¿no? Pero si, mamá, ya te dije que no le pongas tal ingrediente, o sea, y eso también le genera estrés, ¿por qué? Porque es como un loco, por así decirlo, en un mundo en donde el entorno no lo entiende, ¿no? Entonces, pues sí, es súper importante. Y también es importante que si el deportista es el que está metido y a veces a la familia le cuesta, pues tener la paciencia e ir explicando poco a poco en qué consiste, como ir educándolos. Entonces es como Claro. una labor de los dos, porque pues a veces, yo se los digo, por ejemplo, tus pasiones no te dejan. O sea, a veces lo vas a hacer toda tu vida y pues ni modo que toda tu vida te pelees, ¿no? Entonces pues tienes que empezar por algo y tienes que, pues, oye, mira, este es mi deporte y voy a competir contra ellos y me tengo que ver así. ¿Tú crees que eso es bueno para mi alimentación? ¿O tú crees que puedo faltar al entrenamiento? El día de la competencia tú me vas a acompañar y cuando ganemos o cuando nos vaya muy bien, pues vamos a festejar juntos, ¿no? Entonces, como involucrar a la gente, o sea, más que quizás confrontarla. Sí, al final dirías Claro. que es un tema de comunicación. Sí, totalmente. Y sí tiene que haber mucha comprensión, porque también hay gente que le dices y te va a decir, pues yo no lo entiendo, y pues eso qué, ¿no? O sea, pero pues obviamente si la persona, o sea, tus amigos, tu familia, además te quieren, pues obviamente la base del amor es la comprensión, ¿no? Exacto. Y la Claro. empatía. Sí. Sí. Y por ejemplo, Fer, a veces hay personas que en esta disciplina que se empiezan a alejar de su entorno por exactamente lo mismo, no saben cómo comunicarse o cómo hacerse entender con sus seres queridos o con las personas que los rodean. Entonces eso termina afectándolos y aislándolos hasta cierto punto. Sin embargo, se tiende a creer que eso es algo bueno porque mantienes la disciplina, porque mantienes la atención, porque mantienes el foco, cuando en realidad a veces te afecta también, ¿no? Mentalmente. Entonces, ¿cómo podríamos distinguir que ya nosotros estamos pasando a una mala relación o a tener una mala relación con esta disciplina o con la competencia? Justamente como lo dices, ahí empieza a afectarse también la salud mental. Y entonces tampoco me puedo desconectar de mi entorno. Y también tengo que comprender a mi entorno. O sea, va a haber alguien que no me va a entender, pero no por eso va a dejar de ser mi amigo, no por eso va a dejar de ser mi familiar, no por eso va a dejar de ser una persona cercana a mí. ¿Por qué? Porque la persona también tiene su mundo y tiene su vida y quizás yo no me voy a meter en ese mundo o en esa vida. Entonces es también la empatía por parte del deportista de decir, bueno, quizás sí, a ver, yo voy a seguir con mis horarios de entrenamiento, yo voy a seguir con mi dieta, yo voy a seguir con mi disciplina, pero quizás el entorno no tiene que vivir en función de mí. O sea, también yo me puedo adaptar, también un día saliendo del entrenamiento a lo mejor no me voy a dormir y me voy a cenar con mi familia o me voy a cenar con mis amigos. O sea, también tener esta parte de... ¿Por qué? Porque ¿qué pasa que pasa muchísimo en las lesiones deportivas? Cuando un deportista se lesiona y tengo toda mi energía, todo mi tiempo, toda mi vida en función de mi entrenamiento, en función de mi dieta, en función de mi competencia y demás, y ya no voy a ir a la competencia y ya no puedo entrenar porque me lesioné, ¿qué sigue? Entonces, o sea, yo siempre les digo, son como las patas de una mesa, o sea, no puedes tener una mesa con tres patas porque eventualmente se te va a caer. Entonces, el deportista, el culturista en este caso, pues también tiene que tener esta parte de, ok, alguien no va a entender eso y está bien, no pasa nada. Y yo creo que mientras más tiempo tiene el culturista en ese ámbito o en ese medio, pues ya también más se acostumbra. Y de hecho, o sea, casi siempre tienen se llevan ellos ya su comida hecha, ya si alguien come otra cosa, pues está bien, no hay tema, convivimos y ustedes se comen sus alitas o su pizza y yo lo que me toca de dieta, ¿no? Sí. Sí, claro, totalmente. Es algo que con la experiencia se va construyendo. O sea, yo recuerdo cómo era, no nos vamos tan lejos, o sea, hace 4 años, imposible, imposible, imposible de verdad que pudiera ir a un evento, platicábamos ayer en el que estuvimos Ani y yo el fin de semana, ¿no? Y no llevarme mi proteína en polvo, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a perder de esa oportunidad de consumir la proteína que necesito para construir músculo, ¿no? O cómo me voy a dormir
pues más tarde de mi hora y no voy a tener mis 8 horas de sueño, ¿no? Entonces, creo que también el irte exponiendo, o sea, el no dejar de tener esas relaciones con amigos, con familia, te permite exponerte, te permite practicar, darte cuenta también de qué emociones te está causando de repente la idea de perderte un entrenamiento, perderte una comida, para tomar acción en eso y que más adelante con el tiempo cada vez sea un menor estrés, una menor respuesta de ansiedad y que al final solamente te va a beneficiar a ti en el físico porque sabemos que pues es muy importante el impacto que tiene el estrés psicológico en cómo nos vemos también. Entonces es un círculo ahí vicioso que se puede implementar, pero también en el que una vez pasada la competencia, pues tengas personas con quienes compartir esa alegría, ¿no? No que pues bueno, sí ya gané, pero pues, ya no tengo amigos, ¿no? Bromeaba con Santos, los que hiciste en la competencia, si es que hiciste amigos. Otra cosa que creo que también es importante que sucede con este tema es la cuestión de las comparaciones. Tenemos redes sociales donde todo el tiempo estamos viendo que si X, pues mira, lleva 2 años entrenando y ya ve qué físico tiene, ¿no? Y tal, y yo, por ejemplo, pues tal vez puedo llevar 10 años entrenando y no estoy ni la mitad de cerca, ¿no? Entonces, eso creo que puede servir algunas ciertas comparaciones como motivación, como esa llama que te enciende, o sea, las ganas de querer hacer más o de revisar qué es lo que estás haciendo para ver qué cosas puedes mejorar. Pero puedes ir hacia el otro lado, ¿no? Y puedes caer en una cuestión de frustración y que pues termines o abandonando el deporte o simplemente dejar de disfrutarlo. ¿Cómo navegar esa parte? Digo, para empezar, vivimos en una era en la que es la hiperconectividad, ¿no? O sea, puedo ver absolutamente todo lo que hace el otro y en el deporte no es la excepción. Y en el culturismo menos va a ser la excepción, ¿no? Entonces, o sea, creo que aquí es súper importante trabajar en la identidad personal de cada uno. O sea, puedo ver lo que hace el otro, pero yo no soy el otro. O sea, tan sencillo como simplemente de la cara, qué diferentes somos todos, del cuerpo, qué diferentes somos todos, las vidas que hemos tenido, el entorno en el que crecemos, el lugar en el que vivimos. O sea, tenemos que comprender pues que cada quien vive con base a su realidad. Ahora, relacionándolo en el tema de la competencia, lógico, nos vamos a topar un día que tiene una fecha establecida, un horario establecido, una categoría establecida en donde vamos a competir, pero yo voy a competir siendo yo. O sea, yo no puedo ser la otra persona. Entonces, se trata en eso es reforzar la identidad y aparte hacernos conscientes de que a ti te corresponde dar lo mejor. Tú tienes que dar lo mejor en la preparación, en la dieta, en el descanso y en la competencia. Lo demás ya no quedó en mí. Entonces, pues sí, ya si el otro de plano tenía una genética muy superior a la mía, lógico va a ganarme, ¿no? Pero yo di lo mejor de mí y al final hay una frase que dicen, que no me acuerdo cómo dice textualmente, pero que una entrega completa es una victoria completa y al final es que ¿qué podías hacer más? Si de verdad diste todo en tu preparación, no puedes hacer algo más. Ojo, que si te guardaste algo, pues ahí sí. Entonces ahí sí me voy a comparar con el otro, porque el otro sí está dando más que yo. Entonces, mejor me comparo, ¿estoy dando lo suficiente? Ah, bueno, pero ya en un tema más estético, pues es que pues, todos somos diferentes, ¿no? Entonces ahí es trabajar Claro. en el autoestima, que eso también pasa muchísimo. O sea, hay, hay un cuestionario, hay un inventario psicológico que se llama Escala de Motivación en el Deporte, Escala de Motivación Deportiva, EMD, y justamente hay un apartado que te dice, o sea, que más bien la escala te dice cuál es tu motivación para hacer deporte. Y hay veces que es por un fin meramente estético. Entonces, yo hago deporte para verme bien, o yo hago deporte para superarme, o yo hago deporte por competencia, etcétera, ¿no? Ahora, todos son igualmente válidos y es importante identificarlo porque también, o sea, tanto para los entrenadores como uno a nivel personal, ¿por qué es que lo estoy haciendo? O sea, ¿cuál es mi razón para entrenar, mi razón para competir, mi razón para prepararme, ¿no? Entonces, si yo tengo bien claros también cuáles son mis objetivos, pues son muy diferentes a los del otro. Entonces, pues realmente es como centrarnos en nosotros mismos, ¿no?
Sí, tener presente la motivación intrínseca también, porque estás Sí. haciendo lo que haces. Cosa tan importante que mencionas también, o sea, trabajar con lo que tienes y de dónde eres, ¿no? Con tu identidad. Pero pareciera tan de sentido común. Ahora sí que, como dicen, el sentido común es el menos común de Menos los común. sentidos, ¿no? Sí, claro. O sea, tendemos a creerlo o a darlo por sentado o por hecho, cuando en realidad pues lo tenemos que trabajar y tenerlo consciente, eso es lo difícil. Pero Fer, ¿cómo sería entonces trabajar la parte psicológica en el atleta? O sea, ¿qué estrategias se podrían implementar en la parte de la psicología del deporte para trabajar con esta mentalidad del atleta o del deportista? Yo tengo un como esquema ya muy hecho, que es el que a mí me gusta enseñar porque me parece que es el más fácil para los que están metiéndose en el mundo de la psicología del deporte, que Ujú. es, lógicamente primero tienes que conocer la historia del deportista con el que vas a trabajar. ¿Por qué? O sea, así como en el culturismo tenemos que hacer un traje a la medida. Entonces, primero tengo que partir de saber quién es la persona que tengo enfrente. Y ya una vez que tengo la información o los datos que creo o requiero que son necesarios, haces un diagnóstico. O sea, cómo vienes en forma física, cómo vienes en forma psicológica, cómo vienes en forma mental, cómo viene incluso tu parte espiritual, o sea, cómo vienes tú como persona, ¿no? Entonces, hago un diagnóstico. Una vez que tienes un diagnóstico, se realiza una intervención. Una intervención, ahí tiene que ver la forma de trabajar del psicólogo. Hay diferentes modelos psicológicos con los que se pueden hacer. Pero una intervención, ¿qué es? Ah, ok, ya te hice tu diagnóstico, el entrenamiento. Y luego tengo que ver si el entrenamiento está haciendo efecto, ¿no? Entonces, después de la intervención, hago nuevamente una evaluación. Entonces, checo cómo vas, checo si mi entrenamiento está teniendo efecto, ¿no? Pero lo estoy comparando como el culturismo con la parte Ujú. psicológica. Sí, sí. Entonces, diagnóstico, que es la primera entrevista. Una vez que tengo mi diagnóstico, hago mi intervención. Una vez que tengo mi intervención, vuelvo a hacer un diagnóstico. Y una vez que tengo nuevamente el diagnóstico, vuelvo a hacer otra intervención y así sucesivamente sigues. Entonces, o sea, creo que es importante, hay muchas maneras de trabajarlo. A mí me gusta mucho trabajar con las metas porque las puedes cuantificar o las puedes medir y tenemos la meta y sobre la meta se me van a mover cosas, aspectos emocionales, de repente voy a estar triste y lo vamos trabajando, pero tenemos un objetivo a donde llegar. Entonces, a mí me gusta trabajar las metas a nivel, una meta personal, porque no podemos dejar de tener una vida, una meta familiar, porque somos parte de una familia, y una meta deportiva. Entonces mantienes activo al deportista y también la psicoterapia que lleves con el deportista tiene un objetivo que va a ser cuantificable. O sea, por ejemplo, yo eso ya lo tengo súper, no sé si en esta libreta tenga, voy a ver. O sea, yo tengo los objetivos, sí, sí tengo. Yo tengo los objetivos, les pongo cuadritos, no, y los voy palomeando cuando ya, o sea, por ejemplo, acá, Ajá. objetivos 2023, ¿no? Ya palomeé dos, quedan uno, dos, tres, cuatro, que había puesto para el 2023, ¿no? Entonces los voy palomeando. Ya es como algo que lo tengo muy hecho, pero con el deportista lo vas trabajando así también. Ahora, hay veces que haces un trabajo, hay veces que hacemos entrenamiento psicológico, o sea, pero con el objetivo de mejorar habilidades psicológicas en relación al deporte, concentración, atención y demás, pero hay veces que tienes que darle calma también al deportista, al culturista en este caso, y decir, a ver, ¿cómo vienes? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo te sientes hoy? Porque no nada más es el deporte, ¿no? Entonces, tienes que irlo enlazando, pero así, si me dicen rápido, pues yo sí, a mí me gusta trabajar sobre objetivos y acompañarlos en este andar desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y es muy difícil, Fer, es muy difícil trabajar la psicología en el deportista. ¿Te han tocado casos como retos? Sí me han tocado retos, a mí se me hace sencillo porque pues es mi trabajo, ¿no? Y a veces tampoco te tienes que obsesionar tú como psicólogo porque me ha tocado colegas que quieres que se dé el resultado y quieres que se dé el resultado. No. O sea, es más, por ejemplo, pasa en los psicólogos que te dan psicoterapia a gente que no es deportista,
ya tienes que dejar esa relación. Pues es que no lo puedes obligar o no la puedes obligar, porque la persona está viviendo un proceso y tú lo estás acompañando. Entonces, a veces el psicólogo cree que si el paciente no se da de alta, o en este caso el deportista, o no se alcanza el objetivo, nosotros somos los malos en nuestro trabajo. Y no es así. O sea, también tenemos que estar muy centrados en esa parte. Sí me ha tocado que de repente, o me pasa más bien cuando el deportista está en el deporte que hace por los papás y que entonces el deportista no quiere, entonces prácticamente lo llevan. Ahí, pues tienes que saber cómo llegarle, no sé, les voy a platicar un caso, ya me pasó hace muchos años, lleva la mamá a esta deportista y le digo, ay, sí, a veces como que los papás nos obligan, ¿no? Digo, vamos a jugar un juego y ahorita platicamos. Entonces me saco un juego de mesa que me encanta, me pongo a jugar con ella y ya voy platicando con ella y lógicamente sí se termina abriendo, ¿no? Entonces hay que también tener ciertas técnicas o ciertas estrategias y entender, porque a veces si nos obsesionamos con a mí me encanta trabajar por objetivos, pero tampoco me obsesiono con el resultado. Y siempre les digo, a lo mejor nos pusimos este objetivo en el 2023, puede ser el 24, o puede ser el 25, o puede ser y les pongo casos de deportistas que les tomó años alcanzar el objetivo, pero que no lo alcances ese año no quiere decir que no lo vas a alcanzar nunca, ¿no? Entonces es también darles esa tranquilidad de ojo, que no es mañana, va a pasar. O sea, si trabajas en eso te garantizo que va a pasar, pero no necesariamente es mañana, ¿no? Entonces Increíble. también ahí les quitas un poquito la ansiedad, ¿no? Sí. Está bastante interesante eso que comentas y bueno, yo encuentro ahí la parte paralela con el entrenamiento. Hay gente que está dispuesta 100% a hacer las recomendaciones que tú les digas, ¿no? El programa de entrenamiento que tú les pongas. Pero hay algunas personas que por una u otra razón, alguna lesión anterior, lo que han escuchado, tienen miedo y se resisten, ¿no? Y no es cuestión ahí de forzar, ¿no? Inevitablemente también podemos pensar, no, pues es fracaso mío que esta persona no esté en donde yo proyecté que iba a estar para esta fecha, ¿no? Pues es al final un trabajo de equipo y creo que entenderlo así es lo mejor para ambas partes. Ahora, el culturismo que, bueno, cuando lo entrenamos, pues es en el gimnasio, es en un entorno hasta cierto punto cerrado, controlado. Podemos determinar qué ejercicios vamos a hacer, en qué rango de repeticiones, con qué cargas vamos a trabajar, a diferencia de deportes como el fútbol, ¿no? Donde pues tú no sabes qué va a pasar en el siguiente minuto, si te va a llegar una barrida, si te van a entrar por atrás, no sabes. Y eso creo que a veces juega un poquito en contra en las personas que practican este deporte porque estamos acostumbrados a controlar todas las variables, ¿no? Y nos gusta lo que mencionaba sobre la comida, yo ya sé a qué hora me voy a dormir y de pronto, pues en la vida suceden cosas, ¿no? Suceden cosas que no esperamos, como puede ser una lesión, como puede ser alguna situación en el trabajo, con la familia, que pueda poner en riesgo nuestro entrenamiento y por lo tanto nuestros objetivos. ¿Cómo sobrellevar esa incertidumbre, ¿no? Cuando suceden las cosas que no esperamos y que no queremos? Primero que nada, el deporte también es proyectivo. ¿Qué quiero decir con eso? El culturismo precisamente es un deporte muy controlado. O sea, yo controlo cuánto cargo, yo controlo cuánto como, yo controlo cuándo es la competencia, o sea, yo controlo, ¿no? Entonces, o yo me meto en ese régimen. Cada quien, o sea, cada quien elige el deporte de su preferencia también con base a ciertas características que tiene. O Claro. sea, hay gente que se mete a jugar fútbol ni calentó y llegas y nada más te metes y ahí, ¿no? O sea, Y luego la depende, ¿no? lesión, sí. Sí, claro, porque también es eso. Pero, aunque suene redundante, yo controlo hasta donde puedo controlar, porque incluso en el culturismo, si vamos a suponer que en una competencia un juez no me califica bien, yo que controlaba, o sea, entonces hay que también entrenarnos en que yo controlo como deportista todas las variables que a mí competen. Mi entrenamiento, mi horarios, mi descanso, pero no controlo el mundo entero. Y si viene un terremoto y tira el gimnasio en el que entrenaba,
O sea, O una entonces pandemia. tampoco, sí, o Exacto. una pandemia, tampoco puedo obsesionarme tanto con tener todo en control. Ahora, yo lo que he visto es las personas que son muy controladoras y que he trabajado con deportistas que son exageradamente controladores del tiempo, de lo que comieron, pesan la pechuga y demás, es solamente la vida te va haciendo que te vayas haciendo flexible. O sea, pero tienes que tenerlo contemplado, o sea, tampoco te desesperes. O sea, es un proceso y, ok, tú eres así, ya te identificaste. O sea, como les digo, hay un diagnóstico, hay algo que me dice más o menos cómo soy. Ok, de repente va a pasar algo que me va a poner en jaque, pero pues, tiene que tener también el deportista tener la flexibilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer ante tal situación? Y si es controlador, puede controlarlo también, o sea, también no lo vas a dejar. Yo les digo, no les puedes quitar los rituales a la gente. Si tú todas las mañanas te tomas un café en la mañana y te lo quito, oye, te estoy quitando con lo que despiertas, tampoco te lo voy a quitar. Perfecto. Ya se cayó el gimnasio porque hubo un terremoto, toco madera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, perfecto. Compro unas mancuernas. No tengo mancuernas. Lleno unos botellones de agua, lo que la gente hacía en la pandemia. Entonces, ya pasó algo que yo no podía controlar, que sí puedo controlar. O sea, que sí está en mis manos. Y nuevamente, entonces, tengo estas opciones, ¿no? Y eso también le va a dar cierta tranquilidad. Y va a haber cosas que va a tener que empezar a soltar, porque hay cosas que de plano, pues nosotros ni tenemos nada que ver con ellas, ¿no? Sí, sí, de ahí la importancia de como entrenadores o nutriólogos ponerle atención también a la parte psicológica y mental de nuestros atletas o de nuestros asesorados, porque también es una parte fundamental. Y es curioso porque ahorita hablando de esto, ayer yo hacía una pequeña pregunta ahí en mis redes sociales y les preguntaba qué tan autoexigentes son. Curiosamente, las personas que no entrenaban o que no entrenan o que no hacen ningún deporte, pues ponían que no, la mayoría pusieron que no. Sin embargo, las personas que entrenaban, que hacían algún deporte, alguna disciplina, todas pusieron que sí. Entonces, esa parte también hay que trabajarla. Y ya por último, Fer, antes de finalizar, ¿alguna estrategia que quisieras agregar o algún tipo de recomendación para todos nuestros escuchas? Que así como lo decía al inicio, así como tienen definidos sus entrenamientos, así como tienen definido su alimentación, que también tengan su plan de entrenamiento psicológico, que no nada más es, como les dije, trabajar la atención, la concentración, la motivación, sino revisarse cómo están. O sea, cómo me siento emocionalmente hoy, me siento tranquilo, estoy bien con mi familia, estoy bien con mis amigos, me siento contento o contenta conmigo misma, que se revisen y que en cuanto algo no esté bien, pidan ayuda. O sea, hay cosas que sí necesito. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama La sanación viene desde afuera. Entonces, por ejemplo, si yo me rompo un dedo, si yo me rompo un brazo, pues no, o sea, sí se va a curar mi brazo, pero tengo que ir a que un ortopedista me haga la cirugía o me ponga un clavo o me ponga un yeso, etcétera, ¿no? Entonces, viene de afuera porque tengo que ir al doctor. Mi cuerpo va a encargarse de lo que a él le corresponda. Entonces, hay veces que tenemos que pedir ayuda de afuera y para eso están los especialistas en el ámbito de la salud, que empezamos con el psicólogo, para aquellos que sean psicólogos deportistas, están los psicólogos del deporte. Hay psicólogos del deporte que también tienen la especialidad de psicología clínica. Entonces, hay que buscar el que yo necesito para lo que estoy viviendo. Y si no, pues me voy con alguien que tiene una especialidad médica, que en este caso sería el psiquiatra. Entonces, ¿qué recomendación les hago yo? Que diariamente se revisen. Y diario es diario, porque pues si entrenas diario, si te bañas diario, si comes diario, también te tienes que revisar diario cómo Un estás hábito. tú. Claro, o sea, que lo hagan un hábito y a la larga va a tener un efecto positivo en sus vidas. Sí, sí, tan importante. Muchas gracias, Fer. ¿Algo más que quieras agregar, Lau? Pues la verdad es que creo que ha sido una de las charlas más emocionantes, más productivas, que más Sí, he se ha ido disfrutado. La verdad es un rapidísimo. tema, se ha ido de volada, es un tema del cual siempre hablamos en lo personal como entrenadora. Nos tocan situaciones en las que pues de pronto la gente empieza a contarte como muchas cosas, a compartirte muchas cosas muy personales y bueno, pues escuchamos y todo, pero también me gustaría dejar el mensaje para todas las personas que se dediquen a esto,
de tener una red a través de la cual puedan referir a las personas, porque no somos nosotros psicólogos, y así como sé que Fer, si alguien le pregunta, oye Fer, ¿qué ejercicio hago para esto? Seguramente ella va a decir, bueno, pues yo hago pero la especialista o el especialista es tal, o consulta con X, ¿no? Entonces, eso creo que es algo muy importante y de tener bastante claro hasta dónde llega nuestra área de experiencia y Expertise, de exacto. profesionalismo. Exacto, aprender a referir a las personas, sí, Así que aquí ya tenemos a al alguien a experto, quien ya, referir. ya lo tenemos. Y bueno, para finalizar, nada más vamos a recomendar el libro de la semana. Fer, aquí recomendamos un libro, entonces nos gustaría mucho saber qué estás leyendo o qué te gustaría, o qué libro cambió tu vida o qué libro te ha quedado mucho aprendizaje. Bueno, el libro que estoy leyendo ahorita es un libro que nada tiene que ver con deporte, que se llama Casi el paraíso de Luis Espota. Se lo Ok, recomiendo mucho, pero si les pudiera recomendar un libro, les recomendaría el libro de Mentalidad Mamba, que era el libro de Kobe Bryant, que es un libro que yo prácticamente lo traigo siempre en digital en el celular, lo tengo en físico y es casi un libro de consulta. Entonces, hablando en un aspecto deportivo, yo les recomiendo el de Mentalidad Mamba de Kobe Bryant. ok, ya lo tengo aquí apuntado también para leérmelo, Luego me lo ambos. pasas. Sí. ¿Y tú, Lau, qué libro te gustaría recomendar? Yo voy a recomendar este libro que se llama The Science of Self-Control de Menno Henselman, que es un entrenador bastante bueno basado en evidencia. Originalmente él estudió psicología del comportamiento, estudió economía, entonces básicamente este libro de lo que habla es cómo nuestro entorno ha cambiado radicalmente de los orígenes de nuestra especie a la fecha. Tenemos comida al acceso instantáneamente, tenemos muchísimas distracciones, formas de entretenernos, sin embargo, pues nuestras motivaciones de por qué hacemos las cosas siguen siendo las mismas. Entonces habla de cómo poder entrenar de alguna manera nuestra mente para cumplir aquellos objetivos que tenemos en el trabajo, en el entrenamiento, con nuestra composición corporal, entendiendo esta parte primero de cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, por qué hacemos lo que hacemos, y de ahí diseñar estrategias para modificar nuestro entorno y facilitarnos el cumplimiento de estos objetivos. Wow, o sea, tanto que hay que leer, la verdad no alcanza la vida porque hay tantos libros muy interesantes que aportan demasiado valor a nuestras vidas. Gracias, Lau. Yo voy a recomendar el libro de Meditaciones de Marco Aurelio. Es un clásico, se escribió en el 170 más o menos. Él fue un emperador romano del 160 y pues le gustaba mucho la cultura, la filosofía gregoriana y él adoptó muchísima de esos conocimientos griegos para él y para su vida y la forma en la que llevó también el Imperio Romano. Por ejemplo, el estoicismo, ¿no? O sea, él tuvo mucha influencia de, por ejemplo, Epicteto, Epicurio, diferentes tipos de filósofos, también Zenón de Sitio, etcétera, y varios filósofos que formaron parte de su identidad y él escribió justamente estas meditaciones, que es como un diario de reflexiones personales en las cuales pone en evidencia todas sus creencias, toda su filosofía, y la verdad es que lo recomiendo para todos los que no tienen la oportunidad de leer. También existe la posibilidad del audiolibro, está en YouTube, por ejemplo, gratuitamente. Entonces ahí si quieren echarse un buen momento, pues les recomiendo ese libro. Entonces, muchísimas gracias, Fer. Nada más me gustaría darte la palabra si quieres decirnos algo sobre tu escuela. Sabemos también que llevas una muy buena institución, entonces nos gustaría saber por ahí qué proyectos tienes. Pues bueno, estoy de directora en una escuela que se llama Centro de Investigación y Ciencias Especializadas en el Deporte. Como su nombre lo dice, pues trabajamos todo lo relacionado al ámbito de la educación en el deporte. Y pues bueno, acabamos de empezar un diplomado muy padre en salud mental para deportistas. Wow. Llevamos, me parece que una clase, este domingo sería la segunda clase. Pero pues bueno, siempre hay nuevas ofertas. Por ahí vamos a sacar uno de entrenamiento y nutrición para la estética corporal. También viene
intervención multidisciplinaria en el deporte infantil, que es súper importante porque a veces quieren trabajar a los niños como si fueran alto rendimiento. Va a haber casos en deportes, en los particulares, en los que sí sean, pero también cómo saber abordarlo. No es lo mismo entrenar a un niño que entrenar pues a un adolescente, que les cuento yo, a ustedes no, o a una persona mayor, pero ese también va a estar muy bueno, marketing deportivo y además, pues bueno, las charlas que damos siempre, entonces, pues los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en el Instagram como CICED, CIDED, y esa misma de deporte, o sea, CICED Deporte, viene junto, lo mismo en el Facebook, CICED Deporte. Entonces, nos encantaría que nos siguieran por redes sociales para que vieran cuáles son los cursos, talleres, diplomados que damos y las charlas que también tenemos por ahí. Pues ya saben, amigos, entonces todos a seguir a Ciced y a Fernanda también para cualquier cosa que necesiten. Vamos a dejar sus redes sociales y su contacto aquí abajo, y también asimismo el contacto de Lau, mi contacto también. Y pues muchísimas gracias, Lau y Fer, sobre todo por estar aquí con nosotros. Fue un placer tenerte y la verdad disfrutamos muchísimo esta charla. Gracias.